que sabéis que es una empresa española. Y hoy nos va a hablar de reporting en el sector retail, pues todo lo que es reporting relacionado con la red de ventas, con en las tiendas, o con las tiendas, las delegaciones, los puntos distribuidos y los clientes. Así que sin más, voy a ceder la palabra a Jordi. Vale, Jordi, pues ahora veremos la pantalla de Jordi en breve. Cuando quieras, Jordi. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes. El objetivo de este webinar es mostraros una solución que os permita de forma ágil y rápida automatizar la generación de informes y cuadro de mando, lo que también llamamos en nuestro entorno dashboard, en Excel y orientado a lo que sería redes de ventas, puntos distribuidos, fuerzas comerciales. ¿Vale? Además, añadir que su distribución, pues en este caso puede ser vía email y sin coste de licencia por usuario. Eso sería otras características. Bien, en esta presentación, bueno, como ha dicho Daniel, mi nombre es Jordi Salvador, soy responsable comercial para España de Apesoft. Vamos a ver unos 25 slides donde, bueno, pues os voy a hablar un poco de Apesoft, os voy a hablar también de cuál sería nuestra solución orientada a dar respuesta a estas necesidades dentro de lo que sería el entorno de retail, en entornos distribuidos básicamente, donde hay una serie de personas pues, con necesidades de información pues, para llevar a cabo su actividad diaria a nivel comercial o a nivel de venta, ¿no? Todo ello también con una componente de demostración, donde vamos a poder ver también nuestra herramienta y básicamente entender cómo se puede llegar a crear pues, uno de estos informes, cuál es la metodología y cuál es la construcción y cómo se desarrolla. Todo ello nos va a llevar alrededor de 30 minutos y también comentar que todos los ejemplos que vamos a ver pues, son prototipos reales que hemos hecho en clientes, pero evidentemente pues, con datos y logos que van a ser, que son ficticios, ¿no? Bueno, antes que nada, pues aparte de presentar yo, pues también presentar a mi compañía. Apesoft, como ha dicho Daniel, es una compañía española, de capital español, y que se dedica a la fabricación de software. Es decir, en este caso, Apesoft es el fabricante y a la vez también el comercializador de las soluciones que están orientadas a lo que sería análisis de información. Es decir, hablamos de reporting, hablamos de presupuestación y hablamos también de cuadro de mando, en este caso integral, ¿no? La compañía ya tiene más de 15 años en el mercado y por ello es una compañía consolidada, con muchos clientes, con mucha experiencia. Actualmente con oficinas en España, en Barcelona, que es donde está la sede central, y oficina también en Madrid. Y desde hace un año con oficinas en Estados Unidos, en Atlanta y en Washington, donde ha sido el primer país donde hemos empezado la parte de internacionalizar la compañía con oficinas propias, en este caso en Estados Unidos. Además, por la trayectoria de los años, pues tenemos clientes también en Latinoamérica, donde trabajamos con algunos partners, en Europa e incluso en África, pues con algunas operaciones que se han hecho en este país, en este continente, ¿no? Bien, para presentar también a la compañía, otra manera de presentar la compañía sería pues a través de nuestras referencias. En todos estos años de actividad, la verdad es que hemos podido consolidar muchos clientes, ya más de 300, muchos de ellos, la mayoría, ya que la actividad se ha desarrollado durante 14 años en España, pues en España, y con más de 7.000 usuarios de nuestras soluciones. Tenemos clientes pues casi en todos los sectores, aquí tenéis algunos ejemplos de compañías, probablemente las más conocidas, pero también otros muchos clientes, otras muchas compañías que no lo son tanto, pues porque están ya en un sector más pyme, ¿no? Apesoft o las soluciones de Apesoft están en clientes con facturaciones a partir de 2 millones de euros. Si tuviésemos que hablar pues, de nuestro target o de dónde nos estamos posicionados, tenemos clientes pues, a partir de ese rango de facturación y clientes, pues bueno, aparece General Electric que
aparentemente pueden ser unas compañías más grandes del mundo. Y por otro lado también en sectores distintos, como ya comentaba, y por otro lado solucionando distintas problemáticas. Hoy vamos a hablar de la comercial, pero también estamos resolviendo pues, problemáticas en áreas de finanzas, en áreas de producción, en áreas logística, marketing, etcétera. Y para acabar lo que sería la solución de nuestra compañía, pues como somos fabricantes, pues ¿qué productos fabricamos? Tenemos 3 soluciones que están orientadas a dar o resolver 3 problemáticas distintas. Una de ellas, la de automatizar lo que sería el reporting y cuadro de mando, es la solución de la cual vamos a hablar hoy, porque es la que nos va a ayudar a dar solución bueno, pues a todo este mundo, mundo de puntos distribuidos, mundo comercial, mundo de mucha información que nos gustaría parcializar para cada una de las personas para que pueda hacer un seguimiento, etcétera, ¿no? Además, tenemos una solución de planificación presupuestaria, nos permite Data Cycle Planning, que es el nombre de la solución, nos permite resolver o abordar toda la problemática presupuestaria desde lo que sería la contribución del presupuesto hasta luego el seguimiento aplicando técnicas pues, de rolling forecast, de simulaciones, de repartos, etcétera. Y por último, nuestra tercera solución, Data Cycle Scorecard, que está orientada a resolver o automatizar todo lo que sería la estrategia de una compañía, por lo que de alguna manera pues, se llama ya más en el mercado el seguimiento estratégico mediante un cuadro de mando integral. Bien, como os comentaba, hoy nos vamos a focalizar en Data Cycle Reporting y en este punto sí que os quiero hacer mención a 2 características, de alguna manera quizás ya se han mencionado en la introducción, pero quiero incidir en ellas, que es que nuestra solución de reporting y dashboard tiene 2 características, como os comentaba. Una de ellas es que el visor que utilizamos es Excel, toda la información que vamos a tratar la vamos a facilitar o la vamos a suministrar para que los usuarios, teniendo un Excel instalado en su PC, puedan analizar, puedan navegar por todo lo que sería un informe o un dashboard. Esto sería una característica y todos los ejemplos que vamos a ver van a estar basados evidentemente en formato Excel. Y por otro lado, otra característica también relevante es que a nivel de licencias no tenemos coste por usuario, lo cual nos permite, entre otras ventajas, pues evidentemente la económica, pero también nos permite pues, que en las compañías la información pueda fluir a todas las personas sin que ello implique un coste o un sobrecoste por tener que comprar licencias para cada uno, ¿no? Vale, vistas esta introducción de lo que sería a PSOF, sin incidir quizás en alguno de los retos que nos podemos encontrar pues en una compañía donde tenemos necesidades de reporting distribuido, de reporting a tiendas, reporting a vendedores, reporting comercial, si no tenemos evidentemente una solución que nos lo permita, ¿no? Y una de ellas puede ser pues las decisiones pues que no sean las correctas. Cuando tenemos que manejar, por ejemplo, la información a mano, tenemos que construir informes a mano o semi a mano, pues el que nos podamos equivocar, al final somos humanos y puede ocurrir, ¿no? Por otro lado, el dato, pues que bueno, puede haber variabilidad, a veces entendemos que los cálculos, las fórmulas pues pueden ser distintas, cuando bueno, pues intervienen más de una persona en todo ello, pues también puede ser un problema. Si lo hacemos a mano o semi a mano, otro de los problemas que podemos tener es que tardamos en hacerlo y por lo tanto la información llega tarde a nuestros clientes, en este caso clientes internos que pueden ser tiendas, vendedores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el que llegue en el momento adecuado puede ser también un punto clave a tener en cuenta, porque eso es lo que seguramente lo que nos va a permitir es tener o poder tomar decisiones muy adecuadas. Evidentemente, si lo hacemos a mano, pues estamos perdiendo un tiempo muy preciado en hacer todo aquello. Seguramente estamos gastando incluso pues tiempo de personas pues que seguramente su rol sería más de analizar la información, no de generarla, y como dice aquí, pues el talento desaprovechado. Y por lo tanto también, y por destacar alguna problemática más, pues los riesgos de que se vayan creando islas, de que el dato pues puede ser distinto según el que ha creado el informe, o dependencias de personas en un momento dado, porque pues bueno, pues siempre hay alguna persona pues o una persona que son los dedicados a crear toda esta información, ¿no? ¿Qué podemos aportar con una solución de reporting, en este caso automatizada? Pues como dice aquí, lo primero pues que sea automatizado, es decir, que no dependa de nadie, que los informes lleguen cuando tengan que llegar, y además con la rapidez que tienen que llegar, y además asegurando
pues que incluso la información puede llegar a ser personalizada. Cosa muy importante cuando hablamos de reporting distribuido a puntos distribuidos o a tiendas o a retail, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es que cada uno pueda recibir la información que le pertenece a él, porque es con la que él tiene que trabajar para poder analizar su mercado o su área de negocio, ¿no? El hecho de que pueda ser centralizado. De hecho, el Excel, a veces cuando hablamos del Excel, que como ya he comentado es la herramienta que utilizamos como visor, una de las cosas que puede dar miedo es de que en las compañías pues crece de una manera desorganizada, de una manera pues incluso pues con muchos volúmenes de datos, hojas vinculadas, etcétera, ¿no? El hecho de que podamos centralizar todo eso, lo primero que nos va a permitir es asegurar pues que las personas que deciden cómo se calculan, cuáles son las fórmulas, cuáles son los gráficos, van a ser una o dos o las que sean responsables, pero no va a ser un crecimiento de informes que cada uno se los hace a su manera teniendo en cuenta unos criterios distintos. Y por otro lado, el que sea centralizado también nos va a asegurar que podamos acceder a los orígenes, serán distintos en cada compañía, y asegurar que los datos pues, son recogidos desde todos los sistemas de una manera conforme y sin errores. Además, en este caso hemos desarrollado técnicas para poder ir más allá de lo que sería el típico informe en Excel, dotándolo mediante una herramienta que los comentaré, se llama Dashboard, pues de unos informes orientados al cuadro de mando, es decir, a lo que sería el KPI o lo que sería el indicador que nos va a permitir analizar con una visión pues mucho más agregada, probablemente, de una visión mucho más a nivel de toma de decisiones, pues de cómo estamos andando en nuestro negocio, ¿no? Y luego, por último, también agregar un beneficio adicional que puede ser el de recibir alertas o tener información de una manera ágil, como puede ser el correo electrónico, sin tener que ir a mirar los informes cada vez para detectar pues, situaciones de riesgo de clientes, de seguimiento de presupuesto, de cumplimiento de objetivos, ¿no? Estamos hablando normalmente, cuando hablamos del mundo comercial, hablamos de personas distribuidas, personas con poco tiempo, personas que probablemente están más tiempo en la calle que no en una oficina y por lo tanto el poder de alguna manera enviar mensajes, en este caso con nuestra herramienta vía email, alertando de situaciones que el sistema evidentemente pues ya tiene contempladas y que de alguna manera les permitan pues actuar un poco por excepción, es decir, dedicarme a las cosas que realmente son importantes porque el sistema me está alertando de ellos, ¿no? Muy bien, esto podrían ser un poco los retos, beneficios que nos podríamos encontrar en esta área y para empezar veamos algunos resultados, ¿no? Entonces, todos los ejemplos que vais a ver, como os comentaba, son ejemplos de informes desarrollados para ser utilizados en un visor Excel, ya que realmente nuestra solución, como luego os comentaré, pues lo que va a hacer es inyectar directamente la información que va a estar en nuestros sistemas en un formato Excel para que los usuarios de alguna manera puedan disponer de un formato tipo parecido a este con la información necesaria para poder analizar. Podemos hablar, por ejemplo, de la actividad que está desarrollando cada vendedor y que un director comercial o un responsable de ventas o un responsable de tiendas pues es necesario que pueda analizar, ¿no? Entonces, con unos indicadores claves y con un formato, podéis ver aquí pues, que incluso hay filtros para poder navegar pues, que me permitan pues, analizar ventas por vendedor, por tienda, por representante, por cliente, etcétera, ¿no? Es decir, un análisis, en este caso aquí hablamos para directores de ventas, pero en este caso podría ser para responsables que tienen las necesidades de poder conocer la situación global de todo el negocio, ¿no? Hoy en día hay un informe que tiene mucho sentido. En el momento que nos encontramos tenemos que estar muy pendientes de nuestro negocio, tenemos que estar muy pendientes de la actividad y tenemos que estar muy pendientes seguramente de la tendencia o de cómo estamos evolucionando hacia unos objetivos que normalmente hoy en día ya casi para todos son mensuales, ¿no? Y para ello pues existe una solución, nosotros le hemos llamado los informes diarios, que en este caso pues pueden recibir fuerzas de ventas, distribuidores, puntos, donde se les está informando pues de la actividad, evidentemente siempre del día anterior, pero que nos permite tener una orientación de la tendencia. Aquí veis, por ejemplo, abajo a la derecha, pues que estamos siguiendo, en este caso, para un producto, para una unidad de negocio, para un vendedor, la tendencia que estamos siguiendo versus a los objetivos que tenemos marcados. Es muy habitual, por ejemplo, que en el entorno de retail, en el entorno de gran consumo,
viendo que una tendencia por ejemplo, de un producto no es la adecuada, pues estemos tiempo de tomar decisiones adecuadas, pues haciendo promociones, no sé, pues 3x1, regalos, etcétera, que nos permitan de alguna manera pues revertir esa tendencia que puede ser negativa. Y la única manera de tomar estas decisiones dentro incluso del propio mes va a ser el tener el conocimiento adecuado de que esa situación o por el camino por el que estamos yendo en un producto, en un vendedor, etcétera, no es el adecuado. Por lo tanto, reseñar o darle una importancia a este tipo de informe que, como vais a ver, pues una de las ventajas que vamos a poder aportar es que se pueda distribuir automáticamente cada día sin que haya nadie, ni haya ningún esfuerzo de ninguna persona, ni que ni haya ningún esfuerzo, en este caso, únicamente el de la persona que lo va a recibir y para analizar la información. También muy orientado a las fuerzas de ventas, pues el tener la situación de lo que está pasando, es decir, qué mejor manera de que para un vendedor se pueda hacer responsable primero de su cuota, de sus clientes, de sus productos, que les mantengamos muy informados de toda su actividad, porque va a ser la manera como él, pues haciendo un buen análisis seguramente se va a poder orientar y va a poder tomar las mejores decisiones para su mercado, ¿no? Entonces, el análisis dinámico, es decir, que tenga la posibilidad de poder, cuando hablamos de dinámico, pues de poder pivotar o poder filtrar siempre por varias opciones, por seguramente todas aquellas dimensiones que le afecten en su mercado, puede ser el país, el territorio, la población, perdón, el producto, etcétera, pues va a ser muy importante porque así va a poder cruzar toda la información de una manera muy adecuada. A nivel seguramente más cuadro de mando, más orientado a la toma de decisiones, pues bueno, pues podemos generar informes con KPIs que nos permitan tener una visión muy clara, probablemente semanal o mensual, de cómo está siendo la evolución global o la marcha de la compañía, ¿no? Aquí veis un tipo de gráfico que no ha salido en los ejemplos anteriores, como por ejemplo es el análisis de indicadores mediante mapas geográficos, ¿no? Es decir, tenemos una funcionalidad mediante un producto adicional, también, bueno, un producto se llama MapKit, que lo que nos permite es visualizar información o el resultado de indicadores a través de mapas geográficos, en este caso España, puede ser una comunidad, puede ser, tenemos ejemplos en algunos clientes, por ejemplo, con el mapa del mundo. También hablar de marketing, porque no deja de ser bueno, pues quien va por delante en este sentido de las fuerzas de ventas o las fuerzas de distribución, en lo que sería, pues, por un lado, la generación de campañas, el análisis de campañas, y también últimamente nos hemos encontrado con muchas necesidades y hemos desarrollado en este sentido muchos proyectos para analizar lo que llamamos análisis de mercado, ¿no? Es decir, en muchos sectores hay mecanismos pues para conocer qué está haciendo nuestra competencia, cuánto está vendiendo nuestra competencia. Suele ser información que evidentemente previo pago se puede obtener y suele ser información que por otro lado nos lo suministran en Excel, ¿no? Ya que tenemos esa capacidad de integrar esta información y juntarlo con informes, con la información real, por ejemplo, de la compañía, que suele estar en RP, pues esta mezcla, es decir, el mezclar dos orígenes de datos, en este caso distintos, como puede ser el Excel y una base de datos relacionales, a un único informe en Excel, pues nos va a permitir, por ejemplo, hacer una comparación de qué está vendiendo nuestra competencia, en qué mercado, ¿no? Y de lo que estamos haciendo nosotros. Aquí hay análisis, hay empresas que facilitan información de este tipo, como puede ser Nielsen, TNS, IMS en temas de laboratorios, etcétera. Es decir, para los grandes sectores suelen haber información de este tipo que, bueno, pues el poderla integrar luego a través de un informe de este tipo nos permite tener esas capacidades de análisis de este tipo de información. Y cómo no, el análisis de nuestros clientes, ¿no? Análisis de lo que llamamos un win-loss, que nos permita conocer, pues, qué clientes, la tendencia de la compra de nuestros clientes, qué clientes nos han comprado últimamente, qué clientes, pues, nos están comprando cada vez más, y poder hacer un análisis muy dinámico de esta información, que es la que al final nos va a permitir tomar decisiones adecuadas de hacia dónde nos orientamos o de hacia dónde hacer más foco para realmente realzar o conseguir esos objetivos a nivel de presupuesto, que son con los que realmente vamos a hacer todo esto.
Muy bien, hemos visto una serie de informes, una serie de ejemplos orientados en esta área. Como os comentaba al principio, son informes pues que se han desarrollado en clientes para cubrir necesidades concretas y que, pues de alguna manera, pues aunque sea aquí de una manera simulada, pues os podemos enseñar, ¿no? ¿Cómo hemos construido estos informes o qué soluciones hemos utilizado para crear estos informes? Data Cycle Reporting. Data Cycle Reporting es la solución de Apesoft que nos va a permitir pues automatizar lo que son informes y dashboards. Nos referimos a dashboards, a los cuadros de mandos, en formato Excel, pero también en PDF y PowerPoint, que son dos formatos que también, con los cuales también damos salida a la información. Adicionalmente, Data Cycle Reporting tiene dos módulos, uno que se denomina My Vision, que lo que nos va a permitir es acceder vía web a estos informes previamente generados en formato Excel, es decir, vamos a navegar por nuestra intranet o por nuestra extranet para llegar a un informe Excel que previamente pues, ha sido automatizado y publicado, y lo vamos a hacer vía web, y esta posibilidad existe a través de My Vision. Y por otro lado, Data Cycle Dashboard Kit, que es la herramienta o es el kit que facilita la creación y el desarrollo de los informes en formato dashboard. De hecho, todos los ejemplos que os he enseñado en estas transparencias anteriores estaban desarrollados con Dashboard Kit. Bien, vamos a ver, antes de entrar a lo que sería la demostración práctica, vamos a ver pues los 4 pasos necesarios del proceso de Data Cycle Reporting para llegar a lo que sería el desarrollo y la publicación de un informe, ¿no? Data Cycle Reporting tiene evidentemente una primera parte que es la que afecta a los datos. Los datos estarán en nuestra compañía, estarán en nuestro RP, estarán en nuestro CRM, puede ser que estén en otros formatos, por ejemplo en Excel. Es muy habitual, pues por ejemplo, pues que los objetivos de venta pues los tengamos en un Excel porque los hemos creado allí. Y Data Cycle Reporting pues tiene todos los mecanismos adecuados para poder acceder a estos datos. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Data Cycle Reporting va a coger estos datos que vienen de nuestros orígenes y nos los va a inyectar, no exportar, sino va a inyectar directamente a unas plantillas que previamente tenemos trabajadas directamente en formato Excel. Es decir, el diseño y el desarrollo del informe, ya que el resultado final que vamos a suministrar es en Excel, pues se hace directamente en Excel. Por lo tanto, bueno, pues el desarrollador del informe, de hecho, no va a tener que ser una persona informática, sino que puede llegar a ser un usuario final, un usuario avanzado, que tenga conocimientos de Excel y evidentemente reciba la formación del producto para poder hacer el desarrollo de estos informes. Por lo tanto, vamos a extraer estos datos de los orígenes, los vamos a inyectar a estas plantillas. Evidentemente estas plantillas tendrán las fórmulas, los gráficos, utilizaremos ahí todo lo que nos da el Excel o todo lo que nos facilita Excel pues para realmente hacer que estos informes sean muy potentes, y cuando llegue la información, que va a llegar de una manera automática y luego os mostraré cómo, pues evidentemente ese Excel va a cobrar vida, es decir, los gráficos se pintarán, las fórmulas se calcularán y por lo tanto ya tendremos el resultado final. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues planificarlo para que llegue a los usuarios cuando realmente tiene que llegar. Es decir, antes hablamos, por ejemplo, de un informe diario. Pues yo puedo planificar cada noche a las 4 de la mañana que se ejecute ese informe diario y que, por lo tanto, cuando digo que se ejecute es que Data Cycle Reporting se conecta a los orígenes, que se inyecten los datos en ese Excel y que además ese Excel se publique y por lo tanto se distribuya dentro de nuestra red a los usuarios a los cuales se les tiene que facilitar. La publicación de los informes puede ser vía email, que es el ejemplo que os voy a mostrar aquí, pero también, como contamos al principio, puede ser vía web, vía My Vision, o también utilizando un recurso muy sencillo que es el de las carpetas compartidas. La Data Cycle Reporting puede dejar a cada usuario en su carpeta privada pues los informes en el momento que se han sido ejecutados. De tal forma que la percepción del usuario, sería el punto 4, es que ha recibido un email con un informe en Excel atachado y lo único que tiene que hacer es pinchar, abrirlo y ya tiene de alguna manera pues el informe con la información evidentemente necesaria para poder analizar, poder bueno pues orientado o puede tomar esas decisiones a las cuales le estamos induciendo a través de la llegada de información. Muy bien, pues de todo este sería el proceso tanto desde el acceso a los datos
inyección de esta información a Excel, la planificación para hacer que sea un proceso totalmente automático, que no dependa de ninguna persona, y la publicación en este caso, en este ejemplo, vía email. Muy bien, pues vamos a entrar en una máquina virtual, vamos a entrar en Data Cycle Reporting para poder, de alguna manera, pues ver ejemplos o ver cómo se construye algún informe y ver algunos ejemplos más, ¿no? Bueno, Data Cycle Reporting tiene un control de usuarios. Yo ahora voy a entrar como usuario administrador, es decir, como usuario que voy a administrar y puedo diseñar y ejecutar informes. Puede haber, evidentemente, más de uno y cada uno pues encargarse de sus propios informes y de sus propios desarrollos o proyectos. Veis que el interface pues es un interface muy orientado a herramientas ofimáticas, en este caso a herramientas de Microsoft. Y esta sería la pantalla principal pues, del administrador. Entonces, aquí a la izquierda pues hay 4 grandes grupos. El primero, donde nos habla de todas las bases de datos, pues aquí lo que vamos a hacer es definir todos nuestros orígenes de datos. Lo único que hacemos es definirlos y comprobar que tenemos conexión. Data Cycle Reporting no almacena datos en nuestro servidor, sino que lo único que vamos a hacer es acceder a los datos cuando sean necesarios para llevarlos directamente a una plantilla de Excel que ya tenemos diseñada. ¿Cómo extraemos los datos de estos orígenes? Pues utilizando procesos de consulta que lo que nos van a permitir es, pues en cada momento, cada informe tiene algunas consultas asociadas, pues en cada momento seleccionar de estos orígenes la información que realmente necesitamos. Estas consultas evidentemente son totalmente reaprovechables, por lo tanto nuestra orientación, y así lo explicamos en la formación, es que sean consultas muy amplias que puedan ser reutilizadas por la mayoría de los informes, ¿vale? Además pueden ser consultas, pues que aquí todas están atacando a esta base de datos Northweb, pero podían ser incluso pues al CRM, a un Excel, al SAP, etcétera, ¿no? Y por último, pues lo que sería la parte de procesos o de informes, que es realmente pues la que nos va a permitir pues definir cada uno de los informes con el objetivo, con la plantilla, con las personas a las cuales queremos que se distribuya, etcétera. Vamos a entrar en el primer ejemplo, es un informe en este caso mensual de ventas que se envía a un director comercial. Entonces, cualquier informe, aparte de un título, pues tiene 2 puntos muy importantes. Por un lado, un diseño, y lo vamos a abrir. Y lo que va a hacer ahora automáticamente la herramienta, fijaros, es abrirme el Excel y en este caso una plantilla que ya tengo previamente diseñada con el formato que tenga este informe. Pues aquí arriba hay una cabecera, aquí evidentemente personalizado pues cada empresa su logo, etcétera. Tengo una serie de zonas en las cuales pues el momento que llegue la información pues se pintarán unos gráficos, etcétera. Yo para definir las zonas donde quiero que se inserte la información, utilizamos un concepto que es el del rango, que nos permite definir unas celdas con un nombre lógico y son en las celdas en las cuales vamos a poder insertar información. Y a cada celda, pues le voy a poder, o a cada rango le puedo dar un nombre, el que más me interese, en función, lógicamente, pues del objetivo que vaya a conseguir. Por lo tanto, lo que sería el diseño de un informe contempla dos partes importantes. Por una, la parte, evidentemente, de diseño, es decir, qué gráficos, qué fórmulas quiero que tenga este informe para que cuando llegue la información se ejecuten. Y por otro lado, qué rangos, es decir, qué zonas son las que quiero definir donde quiero insertar información. Y ahora lo que nos falta ver, evidentemente, es cómo vamos a insertar esa información. Os comentaba que habían 2 partes muy importantes de un informe, era el diseño y lo otro son las tareas. Las tareas son los procesos que se van a ejecutar cuando este informe se ejecute. Fijaros que hay una tarea, mayoritariamente la misma, que es insertar datos, y aquí insertar datos lo que me va a permitir es escoger una consulta de todas las que tengo en mi repositorio de consultas. Antes hablamos de las consultas. Esta consulta me devuelve 2 campos. Me interesa que estos 2 campos vayan a mi informe final. Podría filtrar la información. Esto es muy útil, pues antes hablamos que las consultas fuesen muy amplias y muy genéricas. Los filtros previamente lo que me van a permitir es acotar esas consultas. Y una vez tengo seleccionada esta consulta, lo que tengo que elegir es en qué rango de la plantilla de Excel, que tengo antes previamente diseñada, quiero que se inserte información. En este caso, pues he escogido el rango ventas ven, pero bueno, yo aquí tengo disponibilidad de todos los rangos, en este caso, disponibles, ¿vale?
Muy bien, pues de hecho tenemos tantos insertar datos como rangos tenemos definidos en nuestro Excel. Y lo que va a hacer cada instrucción insertar datos es ejecutar la consulta asociada e insertar los rangos, perdón, insertar la información en estos rangos de tal forma que cuando la información llegue a este rango, pues a partir de ahí pues los gráficos se pintarán, las fórmulas se calcularán, etcétera. Vamos a ejecutar este informe para que veáis, pero mientras aprovecho y os explico que este informe además lo puedo configurar pues para que vaya por correo electrónico. En este caso pues el destinatario es J. Martínez con una dirección concreta de correo e incluso puedo personalizar pues todo lo que sería el asunto y el cuerpo de mensaje. Y también este informe tiene una planificación activa. En este caso yo quiero que este informe se ejecute mensualmente, pues cada día 5 a las 9:40 de la mañana. Pero esta planificación podría ser distinta, podría ser diaria, podría ser bueno, pues semanal, un día concreto, etcétera. Es decir, tenemos toda la definición de proceso necesaria para poder hacer que ese informe llegue a los usuarios realmente cuando tiene que llegar. Bueno, el informe ya ha acabado. Fijaros que, como había dicho, que se enviase por correo electrónico, pues voy a entrar al correo electrónico pues para que veamos, en este caso está la bandeja de salida porque no ha viajado a ningún sitio, se ha quedado aquí en la máquina virtual, pero la percepción que realmente tenía el usuario, J. Martínez, es pues que ha recibido un email totalmente personalizado con su nombre y con un fichero, en este caso un informe atachado, lo abriría, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es pues la plantilla que hemos visto antes. Aquella plantilla os enseñaba que no tenía datos, que era la plantilla de definición. Pues se han ejecutado todas las insertar datos, por lo tanto se han ejecutado todas las consultas necesarias, los datos se han inyectado en los rangos y a partir de ahí pues el informe, pues los gráficos, la información ha tomado vida. Aquí tenemos pues los top 10 clientes, los top 10 productos, los peores, los mejores, etcétera. Bueno, un pequeño cuadro de mando en este caso para el director comercial. Muy bien, esto sería, hemos entrado en este primero, me he detenido un poco más porque hemos entrado en detalle en cómo se ejecutaba. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más, ya más directamente, sin entrar en tanto detalle. Por ejemplo, hay uno muy interesante, el denominado o lo que nosotros denominamos informes múltiples personalizados. Desde el principio de la presentación estaba hablando de informes que llegaban a usuarios de una manera personalizada, tiendas, comerciales, etcétera. La funcionalidad que nos lo va a permitir de Data Secret Reporting es la generación de informes múltiples, porque vamos a generar tantos como lista de distribución o iteración tengamos, y personalizados porque en cada informe únicamente va a viajar la información de cada uno de las personas que tienen que recibir. Voy a ejecutarlo, ¿vale? Para que veáis, en este caso, de que vamos a generar N informes, si no recuerdo mal son 3, ya que nuestra fuerza de venta está limitada a 3 personas, y estamos generando un informe mensual de ventas, en este caso para mis 3 comerciales, Nancy, Andrew y Janet. Ya están generados. Fijaos que incluso el informe tiene, pues bueno, pues está personalizado incluso el nombre, pero ya que estábamos trabajando con el correo electrónico, pues vayamos a él y vemos pues que efectivamente Data Secret Reporting ha puesto en la bandeja de salida 3 informes para que se distribuyan con tamaños distintos, quiere decir que la información contenida en cada uno de ellos va a ser distinto. Fijaos que el mail totalmente personalizado, la dirección de correo a la persona. Abro este informe y tengo, en este caso, pues el informe que solo es para Andrew, porque en este caso es la persona a la cual le ha llegado este informe únicamente con su información. Y veis que es un informe en formato tabla dinámica. Utilizamos mucho las tablas dinámicas porque bueno, pues es el motor multidimensional que tiene Excel para poder analizar, en este caso, pues la información desde muchos puntos de vista. Fijaros que la visión que ha recibido Andrew ha sido bueno, pues sus ventas, en este caso cliente, pero igual no le interesa verlo por cliente, por lo tanto ha quitado la dimensión cliente, le interesa verlo, por ejemplo, por productos, ¿no? ¿Cuáles son los productos pues que, por ejemplo, he vendido más? ¿No? Pues lo puede ordenar, lo ordena de menor a mayor, ¿vale? Y bueno, pues estos productos previamente son los que no he vendido, pero puedo ordenar al revés, ¿vale? Y el producto que he vendido más, pues esta marca, en este caso esta marca de vino.
¿eh? Es decir, la tabla dinámica pues, nos va a permitir navegar por toda esta información. Por ejemplo, estamos viendo producto, pero igual me interesaría verlo por producto, por país producto, es decir, pues en cada país cuál ha sido el producto más vendido y hacer un análisis en ese sentido. E incluso DataSecret Reporting posibilita, mediante unas funciones, el que podamos poner botones que accionen en este caso pues la vista más habitual que le pueda interesar a cada usuario. Muy bien, veamos algún ejemplo más. Salgo del correo electrónico, volvemos a DataSecret Reporting. ¿Vale? Os he comentado al principio también el tema de las alertas. Las alertas lo que nos van a permitir es acceder a información que esté en nuestros sistemas, en nuestro RP, en nuestro CRM, compararla con una condición que tengamos establecida, en este caso, en cada una de las alertas, y decidir, en este caso lo decidirá el DataSecret Reporting, si va a enviar o si va a enviar un email, en este caso a la persona adecuada, alertando de esta información. En este caso, fijaos que es un informe condicional, se ejecutará si la sentencia nos devuelve algún registro. En este caso haremos una consulta de los pedidos pendientes y si es superior a 300.000 el importe, el valor de esos pedidos, lo que hará DataSecret Reporting es enviar un email, en este caso al director general, porque se considera pues, que es de una importancia muy relevante pues, este dato. Se ejecuta este proceso, ¿vale? Ahora se está haciendo la consulta, está calculando cuál sería el valor de estos pedidos, ¿vale? Ya ha acabado, por lo tanto, si voy al correo electrónico, pues en este caso veo que hay un correo que iría para el director general, donde en el campo asunto ya le está alertando o ya le está informando de cuál es la situación y le dice, alerta, el total pedidos pendientes asciende a 329.000. ¿Por qué se ha producido? Pues porque estaba por encima de 300, que era la condición que teníamos establecido. Y un tema muy importante a comentar en este punto es que además adjuntamos un detalle de cuál sería la información, pero además en formato PDF, de tal forma que, por ejemplo, pues la persona lo pueda leer desde una manera, por ejemplo, estando en un formato PDA, en un formato BlackBerry, ¿no? Que es, si nos llega un Excel, pues a veces es complicado de navegar por el Excel en una PDA o en un teléfono. En cambio, un formato PDF pues es muy fácil de ver, incluso muy agradecido de ver porque nos permite pues, verlo casi todo en una misma pantalla. Muy bien, siguiendo quedarían dos ejemplos más. Primero, hemos visto antes muchos ejemplos en formato cuadro de mando, por lo tanto vamos a ejecutar un proceso que nos dé como resultado un informe comercial orientado a este tipo de información, en este caso un dashboard de ventas, donde pues el formato o el informe que hemos generado de una manera automática pues es un resultado en formato Excel, donde la persona que lo recibe pues puede analizar la información, en este caso por la dimensión año, filtrar por un mes en concreto y fijaros pues que conforme va navegando, ver la información por Andrio, que es el vendedor que hemos estado antes viendo en sus ventas en un formato tabla dinámica. Es decir, tiene toda la información aquí y puede pivotar incluso, pues por ejemplo, pues ver Andrew pues en esta categoría de producto, pues cuáles han sido sus ventas y además pues comparado con el resto, ¿no? Y con indicadores pues de unidades y en este caso de ventas, ¿no? Este sería un ejemplo funcionando de los muchos dashboards que antes en las diferentes slides os he ido mostrando, ¿no? Y luego hay dos características más que las vamos a ver rapidísimamente porque vamos un poco, he dicho media hora y creo que voy un poco retrasado, que es el poder utilizar lo que llamamos gráficos intracelda. Hay una funcionalidad del Excel y que de alguna manera pues con DataSecret Reporting tiene mucho sentido y además se potencia, que es el poder utilizar dentro de un propio Excel en celdas muy concretas pues el poder poner mucha información, ¿no? Como sería este ejemplo de aquí. Esto es un informe Excel de clientes. Cada vez que voy pinchando en un cliente, pues de alguna manera va variando el gráfico y voy viendo la información acorde para este cliente.
vendas por producto, evolución de venta, pero destacable en este informe sería que, por ejemplo, pues tenemos la tendencia de este cliente pues en los 12 meses, ¿no? o el TAM 12 de este cliente lo tenemos en una única celda, es decir, estamos poniendo mucha información en muy poco espacio, ¿no? En este caso pues ponemos también un pequeño gráfico del margen o incluso aquí pues el crecimiento, pero expresado en única celda, ¿no? Es decir, en estas 8 celdas que hay aquí delante, pues la información que hay evolución, hay margen, hay crecimiento expresados en muy poco espacio, y es algo que potenciamos también con nuestra solución. Y ya por último, a nivel de ejemplos, os explico, os enseño únicamente, sin ejecutarlo, el resultado final. Hay la posibilidad de escoger gráficos de los informes que hemos creado e integrarlos dentro y de una manera automática a través de o dentro de una presentación PowerPoint. Es muy útil pues las típicas presentaciones semanales, mensuales, que tenemos que hacer a comité de seguimiento, a presentación de datos, y fijaros pues bueno que en esta presentación pues de alguna manera lo que hemos ido haciendo o se han hecho de una manera automática ha sido ir integrando gráficos de algunos de los informes que hemos ido desarrollando de una manera automática. Evidentemente nos faltarían ya ahora los textos, que incluso podían ser fijos, es decir, que lo que nos fuese variando cada vez fuese los datos que se van cambiando en función de la evolución de nuestro negocio. Muy bien, pues volvemos a la presentación y ya pues para hacer un poco de resumen de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta, o para finalizar, la respuesta a por qué automatizar los informes y cuadro de mando con Apesoft, ¿no? ¿Por qué automatizarlos? Pues hemos hablado al principio de los retos, ¿no? Y hablábamos pues de si lo hacemos de una manera manual, pues las horas de esfuerzo que malgastamos, los errores que podemos llegar a crear o se nos pueden llegar a generar en estos informes, el talento, pues que en vez de aplicarlo a la toma de decisiones, igual lo estamos aplicando a hacer informes de una manera pues mensual o semanal incluso, el que se van creando islas, ¿no?, de información, es decir, los de ventas se hacen sus informes, los de finanzas los suyos, y el problema además es que se van haciendo cada uno sus informes aplicando ratios o aplicando cálculos que en un momento dado pueden ser distintos, y eso nos lleva al quinto punto, que sería la desorganización que todo eso provoca en una compañía, al estilo de llegar a una reunión y que pues, las ventas, ¿cuántos son las ventas?, ¿no? Y hay 3 personas y a cada uno el dato les da algo distinto, y entonces la reunión estamos 3 horas viendo pues ese dato cuál es, ¿no? Y temas muy importantes relacionados con las decisiones retrasadas y equivocadas, que es algo que también hablamos al principio. Y evidentemente perdemos talento y además no nos podemos dedicar a otras cosas mucho más importantes, ¿no? ¿Por qué Apesoft? Yo os diría básicamente, pues bueno, lo que dice aquí, pues porque en España, como empresa española, somos líderes en automatizar informes en formato Excel y distribuirlos, porque somos el fabricante y por lo tanto para los clientes aquí en España, en Latinoamérica nos pilla un poco más lejos, pero para España estamos muy cerca y por lo tanto podemos dar un soporte de mucho nivel y muy especializado, y porque llevamos más de 200 proyectos realizados en reporting y por lo tanto tenemos mucho conocimiento y es decir, sabemos muy bien, por ejemplo, pues hablando de ventas, pues cuáles serían los informes más adecuados, los que las compañías más utilizan, hablando quizás de lo que serían las best practices para cada uno de las áreas de negocio de una compañía. ¿Y por qué Data Cycle Reporting? Pues el Excel se podía ser un gran argumento, evidentemente. Bueno, pues instalamos nuestro producto y al día siguiente ya se puede empezar a hacer informes, y porque bueno, pues nos va a permitir también el poder acceder a distintos orígenes de datos, cosa que a veces es un requerimiento y un problema el poderlo llegar a conseguir. Y evidentemente porque no tenemos coste de licencia, y esto puede ser también un valor añadido, independiente de otras muchas cosas que podáis haber visto de la solución y que os puede haber también gustado. Bueno, me he extendido un poco más, había dicho media hora, creo que me he pasado un cuarto de hora. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención. Tenéis más informaciones en www.apesoft.com.
os podéis descargar una versión de evaluación de Datascale Reporting en emea.apesor.com descargas y nos podéis llamar pues al 202 78 99 81 y encantados pues de atender. Muy bien, Jordi. Muchas gracias. Muy bien, Jordi, muchas gracias. Muy interesante el que nos hayas hecho demostraciones en vivo, que es lo que a la gente le interesa mucho. Me plantea Gerson Eric Peña, os recuerdo, Jordi, te escucho, por el micro. Ah, perdona. os recuerdo que podéis hacer preguntas vía chat por donde pone questions, o si queréis hacerlas vía voz IP, si tenéis un micrófono, podéis levantar la mano y yo le trasladaré y haréis las preguntas directamente a Jordi. Bueno, a ver, Gerson Eric me plantea, Jordi, ¿acepta conexión a ODBC? No, básicamente lo que acepte es que el mecanismo que tenemos para conectarnos a las bases de datos relacionales es vía ODBC. Es decir, no solo acepta, sino que es el mecanismo que utilizamos para conectarnos a las bases de datos relacionales y evidentemente utilizamos SQL, lenguaje SQL, pues para interrogar a estas bases de datos y el SQL que va embedido entre las consultas bueno, antes hablamos de las consultas genéricas, muy amplias, etcétera. Ramón Madrid me plantea, ¿enlazáis vuestro producto con cualquier ERP o solo con los más distribuidos? De hecho, no es que nos conectemos al ERP, nos conectamos a la base de datos del ERP, de tal forma que la respuesta sería que nos conectamos a cualquier ERP. Sí es verdad pues que tenemos muchos clientes en SAP, tenemos muchos clientes en Navision, tenemos muchos clientes en Sage, tenemos muchos clientes en Navision, no sé si lo había comentado, pero no es obvio que nos podamos conectar evidentemente pues a cualquier otro, porque de hecho la conexión la hacemos vía ODBC a la base de datos relacional de cada uno de ellos. Bueno, aquí plantea... Quizás el único inciso que haría es que Perdón, sí. Sí, no, perdona, habla, termina. No, el inciso que haría, que sí que es verdad que con los RPs con los cuales tenemos más clientes y más conocimientos, pues nosotros también aportamos valor, pues porque ya tenemos consultas creadas, bueno, pues por ejemplo, no sé, pues para reporting de ventas, el diario de ventas, pues bueno, sabemos a qué tablas normalmente, porque ya lo hemos hecho en muchos clientes, tenemos que acceder para poder generar esos reporting, con lo cual es verdad que en los RPs más conocidos, y seguramente son los que había nombrado, pues incluso nosotros también podemos aportar valor porque tenemos conocimiento, sin que sea nuestra área de tal, pero bueno, forma parte también del producto. Bien, Ramón también pregunta, no sé si la entiendo bien la pregunta, dice, ¿es posible que el trabajo de conexión lo haga el departamento de informática de mi empresa? Bueno, sería lo normal, ¿no? No sé si se refiere a Ramón a que lo hacéis vosotros. Sí, no. De hecho, ¿se está viendo mi presentación ahora? Sí. ¿Daniel? Vale, no, es que de hecho quiero volver a esta transparencia, ¿vale? Porque todo lo que sería la parte de conexión a base de datos y de consultas sería este punto 1, ¿vale? Esta parte de aquí, en la mayoría de las compañías es informática. ¿Vale? La mayoría de compañías quien se encarga de conectar los orígenes de datos y crear las consultas que luego las publica, es decir, esas consultas luego, como decíamos que son reutilizables, nos las puede crear, por ejemplo, el departamento de informática o incluso nosotros en algunos casos, las publicamos para que luego otro rol, otra persona, en este caso el diseñador de informes, sea el que utilizando esas consultas pueda hacer sus propios informes. Por lo tanto, aprovechando la pregunta, aclaro también de que teníamos dos posibles perfiles con nuestra herramienta. Un perfil que denominamos administrador, que sería el encargado probablemente de hacer toda esta parte que os decía, más informática, ¿no? Más de datos, de acceso a los datos y de creación de consultas, y un rol que denominamos diseñador, que no tiene por qué ser una persona informática, que lo que sí necesitamos evidentemente es que conozca Excel, porque va a hacer el diseño de sus informes en Excel, y que atienda a nuestra formación
para que nosotros le podamos enseñar además pues técnicas avanzadas de Excel. Antes hablábamos de poner botones, gráficos avanzados, bueno, o sea, que la persona pueda hacer informes tan guays, por decirlo de una manera, como los que antes os mostraba. Ese diseñador de informes, Jordi, Sí. suele ser, por la experiencia que tenéis, suele ser un usuario de negocio. Sí, mira, tenemos, y quizás yo diría que quizás al 50%, tenemos clientes donde administrador, es decir, informática hace todo el proceso, y tenemos clientes pues que han comprado la herramienta, han comprado un usuario administrador, han recibido la formación este administrador, y él ha sido encargado, evidentemente, pues de conectar a los datos y de hacer los informes. Y ha quedado todo, de alguna manera, pues en el área informática. Pero tenemos, y probablemente sea el 50% de clientes restantes, que existe esa dualidad, es decir, que informática, pues como os decía antes, se queda con la parte de acceso a datos, pero la parte de diseño pasa a las áreas funcionales. Entonces, es muy lógico pues que haya, por ejemplo, no van a ser todos, pero por ejemplo que haya una persona en finanzas que sea la encargada de diseñar todo el reporting del área de finanzas y que haya otra persona en comercial que pues sea la encargada de hacer todo el informe comercial, como en producción, recursos humanos u otras áreas, ¿no? Por lo tanto, podemos tener un administrador en informática y podríamos llegar a tener pues 2, 3 usuarios funcionales, porque ellos lo que saben, estos usuarios lo que saben de negocio y por lo tanto ellos saben qué KPI es el que quieren obtener, de qué manera se va a calcular ese KPI, qué gráfico es el más óptimo para visualizar una situación, y eso está más en manos probablemente del área funcional que del área técnica. Entonces, bueno, permitimos esos dos casos, ¿no? El que esté todo en informática o que realmente lo podamos distribuir entre informática y las áreas funcionales. Sí, yo creo que realmente la gracia es que precisamente el diseño de los informes lo haga el área funcional, ¿no? Que es quien más sabe lo que quiere, ¿no? Plasmar en los Claro, informes. claro. Eh, Lo que pasa es que también hemos de pensar, perdona Daniel, es que en compañías de un tamaño menor, ¿vale? Donde hay menos personas dentro de la compañía, pues igual las áreas funcionales ya bastante tienen con su trabajo. Entonces es muy habitual que probablemente pues esa tarea esté en informática y que sea entonces el área funcional que sí le diga a informática cómo lo quiere. Eso está claro. Es decir, al final el cómo lo quiero va a estar en el área funcional, ¿no? Lo que pasa entonces a nivel de puesta en marcha, probablemente en nuestro caso queda todo más reducido a la parte de informática. ¿Tenéis Depende del cursos, tamaño de las empresas, depende de las... tenéis cursos, ¿Perdona? tenéis cursos, por ejemplo, para que esos usuarios de negocio puedan aprender a hacer los Sí, diseños? ¿Tenéis bibliografía? ¿Cómo abordáis sí. esto? A ver, lo abordamos. La venta del producto tiene tres componentes, ¿no? Tiene la componente de licencias, que es las que van a permitir pues, que todo esto se haga realidad. Tiene la formación, ¿vale? Es decir, no podemos vender el producto sin formación porque está claro que no lo sabríamos, el usuario no lo sabría poner en marcha, por mucho Excel que conociese, por mucho SQL, por mucho base de datos, al final tiene que haber un conocimiento de esta herramienta. Y la mejor manera que nosotros transmitamos todo nuestro conocimiento es a través de esa formación, y ahí explicamos experiencias, explicamos lo que hemos hecho en otros clientes, es decir, es una formación también desde un punto de vista de lo que hablaba antes, ¿no? Las vertics de, oye, cómo se hacen las cosas para que tu reporting sea el mejor posible, el más parecido posible al que realmente en el proceso de venta te hemos enseñado, ¿no? Y luego el mantenimiento, ¿vale? Que sería el tercer concepto. Estamos hablando de un software que, por lo tanto, como software estándar, tiene un mantenimiento anual que incluye, pues, evidentemente, las nuevas versiones y el soporte a dudas, incidencias, etcétera. Entonces, yo diría que el tema de formación no es que sea un tema opcional, sino que va incluido dentro del paquete y diría de casi obligatorio, ¿no? Porque es la manera de que realmente la puesta en marcha de la solución sea la más efectiva posible. La formación es muy, digamos, ¿cuánto suele durar la formación? 4 días o 32 horas y luego quizás en algunos casos conseguir que personas clave de una compañía estén 4 días aisladas es muy difícil, ¿no? Pero básicamente son 4 días. Para que os hagáis una idea, dentro de los 4 días pues hay uno dedicado a la parte más técnica, de administración de datos, de consultas.
Hay una parte también lo que sería la construcción de los informes Dashboard, que son estos informes pues tipo cuadro de mando, y eso nos ocupa también un día. Entonces nos quedarían 2 días que básicamente están orientados al diseñador y al Excel. La verdad es que la parte de diseño de los informes dura aproximadamente esto que os comentaba, unos 2 días, y de los 2 días, 1,5 es hablando del Excel y de técnicas avanzadas de Excel. Porque es realmente lo que le va a dar un valor añadido muy grande a la solución final y a lo que los usuarios reciban. ¿Esta formación es formación presencial, formación online? En Estados Unidos y Latinoamérica se usa mucho la opción remoto, pero en España, por un tema de cercanía y proximidad, casi siempre es presencial, porque es la manera, porque además antes instalamos la solución, con lo cual quiere decir que la formación ya se hace con datos y se hace con la situación real de la compañía, ¿no? La instalación realmente es muy sencilla y se hacen en un par de horas está el software instalado y conectado a los orígenes de datos, y por lo tanto ese mismo día ya podemos empezar la formación en real, que será mucho más efectiva, pues porque vamos a disponer de los orígenes de datos del propio cliente, y bueno, pues porque los ejemplos y todo pues quizás van a ser mejor. Siempre que podemos, tenemos oficinas en Barcelona y en Madrid, y bueno, pues siempre que podemos y el cliente está de acuerdo, evidentemente lo hacemos presencial. Vale. Marcelo González me pregunta, fíjate lo que pregunta, dice, ¿cuál es el tiempo de recarga de consultas con una base de datos de aproximadamente 27 millones de registros? Buena pregunta para un técnico. Hombre, no aquí, lo sé, depende aquí Jordi, yo creo sí. que podríamos enlazar esto con, digamos, las capacidades que en un momento dado puede tener vuestro software, ¿no? A la hora de presentar reporting, si hay algún tipo de límite o no. O se pueden meter 27 millones de registros, me parece muchos. No sé tú cómo lo ves. Claro, no, lo que sí puede pasar es que la base de datos tenga 27 millones de registros y nosotros tengamos que hacer una consulta contra 27 millones de registros pues para analizar o encontrar o detectar una situación, ¿no? Es decir, yo tengo que analizar, pues tengo 27 millones de líneas de ventas y quiero encontrar, pues no sé, pues los productos, los 100 más vendidos, ¿no? Y tengo que evidentemente rastrear los 27 millones. El tiempo de SQL es el mismo que tarde un SQL estándar, es decir, me parece que era Marcelo que hacía la pregunta, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, Sí, pues sí. si Marcelo tiene esta base de datos y está utilizando SQL pues para detectar o analizar según qué situaciones, en nuestro caso el tiempo que esté utilizando ahora sería el mismo, porque utilizamos SQL estándar y nuestra herramienta es totalmente transparente, es decir, no hacemos nada con la consulta, sino que lanzarla vía ODBC contra el motor de la base de datos para que la base de datos nos devuelva el resultado. Por lo tanto, si está haciendo consultas a 27 millones de registros y se está trayendo los 27 millones de la consulta, pues del mismo tiempo. Es decir, la respuesta sería que trabajamos con los mismos tiempos que se estén utilizando actualmente. Hemos de pensar que en base de datos hay temas de optimización, hay temas de índices, entonces claro, ahí entran muchos temas bueno, pues que ya son de otro rango más técnico y que quizás se tenían que estudiar en cada caso pues para una situación concreta. Pero yo, por dar una respuesta que pudiese valer para todos, diría que nuestra solución, como no hace nada con el SQL, tarda lo mismo que si se esté tardando actualmente con la solución que pueda haber, porque está claro que todas las compañías, si no hay una solución, algo se hace, y normalmente ese algo pues muy probablemente sea manualmente, y por lo tanto pues ya se están aplicando consultas de este tipo. ¿Qué hay? Cristian de la Maza hace otra pregunta bastante interesante. Dice, coste aproximado de la herramienta. No sé si nos puede dar una orientación de proyectos, del coste de los proyectos habituales que hacéis, por usuarios. Sí, sin problema. Es decir, sí. Bueno, ya he comentado que nuestra solución es sin límite de usuario, pero evidentemente hay un coste de las licencias. DataCycle Reporting se vende a partir de 15.000 euros. ¿Vale? Lo que pasa es que el paquete de 15.000 euros sí que incluye las licencias mínimas para poder funcionar, en este caso es el servidor y un administrador, ¿vale? Incluye la formación, antes hemos estado hablando pues, de los 4 días de formación, etcétera, e incluye el mantenimiento del primer año. ¿Vale? Entonces, podríamos hablar de una solución DataCycle Reporting mínima para, eso sí, para usuarios delimitados a partir de 15.000 euros. La verdad es que la solución nuestra intentamos que sea sencilla y por lo tanto también intentamos que nuestra lista de precios sea sencilla
y asequible, y bueno, pues estamos en ese rango de magnitud. A partir de ahí, antes de acordaros que he hablado pues que si había la opción de web, que era My Vision, es un producto adicional. Igual antes hablábamos de que si queríamos diseñadores adicionales, bueno, un diseñador vale 1.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, pues si queremos poner un diseñador en cada funcional, pues estaríamos hablando de 3.000 euros adicionales, ¿vale? Pero bueno, por dar un precio base, hablemos de 15.000. Vosotros, digamos, ¿soléis funcionar en empresas en las que tienen otros productos de Business Intelligence? ¿O son incompatibles? Muchísimo. Digamos? No, al contrario, muchísimo. Y es muy buena pregunta porque al principio, cuando hemos dado referencias, pues todos sabemos bueno, pues que las grandes compañías normalmente dicen aquello de que tienen todas las soluciones de todos los proveedores, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ámbito de Business Intelligence siempre somos una solución podemos ser una solución muy complementaria incluso a nivel departamental. Hemos de pensar que, por ejemplo, el Excel, bueno, se habla de que hay más de 500 millones de usuarios que utilizan Excel. Quiere decir que en todas las compañías, aunque haya pues otro tipo de herramientas, y no sé, podríamos hablar en compañías grandes, pues que hay MicroStrategy, hay Business Objects, hay Cognos, hay otro tipo de herramientas, ¿no? Pero estoy seguro, o estamos seguros de que, aun teniendo estas herramientas, muchos usuarios siguen trabajando en Excel y explotando en Excel, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos aportar mucho valor y ser muy complementarios, porque sin, de alguna manera, pues ni crear otro data warehouse, sin implicar una arquitectura tecnológica muy grande del servidor. Nuestro servidor, aprovecho, pues es un servidor Pentium con 1 GB de memoria, es decir, que tenemos unos requerimientos hardware muy mínimos. Podemos estar aportando mucho valor en compañías donde incluso hay estas soluciones y pues de alguna manera pues hay unas necesidades de reporting pues para llegar a muchas personas, para llegar a personas donde no porque estén lejos, sino porque son externas a mí y no les quiero comprar una licencia porque no se la puedo comprar. ¿Cómo puedo llegar a ellos? Pues mediante el Excel o el PDF. Es decir, hay muchas casuísticas que permiten el ser muy complementarios. Luego hay otro argumento de mucho valor y es que las licencias de estas soluciones que antes hablaban valen mucho dinero para los usuarios. Nosotros tenemos la ventaja de ser complementarios y a más no añadir más coste o no añadir coste por usuarios. Por lo tanto, podemos llegar a muchas personas. En esta... Bueno, antes al principio habíamos... Dime, perdón. No, habla, tranquilo. No, que bueno, que al principio pues de algunas de las referencias pues que habían en la pantalla principal cuando he hablado de referencias y me viene a la cabeza Fonbella o Telepizza o La Caixa, ¿no? Por hablar de algunos, pues ahí estamos realmente jugando un rol muy complementario. Supongo que en estas empresas grandes estaréis mucho por departamentos, ¿no? Sí, suele haber una necesidad funcional, puede haber una necesidad, mira, por ejemplo en Fonbella, pues empezamos por el área de ventas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había la necesidad de hacer todo un análisis dinámico de ventas para enviar a comerciales, para incluso enviar a distribuidores y por lo tanto estamos hablando externos, por lo tanto no les puedo dar una licencia de ningún software porque primero porque se la voy a tener que comprar y segundo porque les voy a generar un problema de que dónde lo instalo, de qué manera lo instalo y encima darles soporte, ¿no? En cambio, si les doy algo en Excel, pues sé que lo van a tener instalado, sé que el soporte, en todo caso, si lo da alguien va a ser Microsoft y que si les mando información en Excel lo van a poder ver y lo van a poder visualizar. Cristian de la Maza pregunta, ¿el informe que se recibe por email también es navegable, suponiendo que el usuario no estuviera conectado a la vez? Sí, Data Cycle Reporting, y aprovecho esta pantalla que tengo aquí delante, fijaros que lo que hace es acceder a la información, inyectarla en el Excel y por lo tanto quiere decir que con el Excel viaja, aparte del formato, toda la información necesaria para que el usuario pueda navegar y analizar pues por las de antes. Os he enseñado un ejemplo de por país, por mes, por año, por vendedor, por producto, ¿no? Entonces yo en ese Excel tenía toda la información insertada, de tal forma de que no tengo que estar conectado a ningún sitio porque yo recibo el Excel y puedo estar en mi casa, puedo estar en la montaña perdido sin cobertura, que voy a poder funcionar y voy a poder trabajar sin estar conectado. Que sería la respuesta a la pregunta. Lo vamos terminando. Me gustaría, Jordi, que me comentaras, digamos, la competencia que te sueles encontrar habitualmente, a ver si nos la puedes decir, y qué argumentos das o sueles dar
pues Sí. al cliente para que, digamos, se decida por vosotros, sino por la competencia. Sí. Mira, yo antes he hablado de los grandes, ¿vale? Y estos, pues, probablemente, pues, aunque hay clientes que en algún proceso de venta podemos participar y participamos y podemos llegar a ganar, bueno, pues son soluciones más grandes que valen mucho más coste, por lo tanto, quizás estarían en un perfil bastante más alto, ¿no? Por hablar de soluciones pues de un perfil más bajo al nuestro, no sé, pues podríamos hablar de Crystal Reports, podríamos hablar de Reporting Services de Microsoft, bueno, pues son soluciones que pueden estar ahí, de un nivel parecido a nuestro y que competimos bastante, pues por ejemplo ClipView, ¿no? O Excelsius, que también sería otra solución, que es la evolución un poco de la parte de Crystal, ¿no? Bueno, pues son ahí las soluciones donde podemos estar más batallando. Argumento, el Excel. Suele ser un argumento demoledor, ¿vale? Y vamos a ver, digo demoledor y no siempre ganamos, ¿eh? Si fuese pero suele ser un argumento muy potente para poder en este caso competir con fuerza con estas soluciones que os comentaba. Y otro evidentemente, y es que nosotros evidentemente escalamos licencias hasta el infinito y estas soluciones que os estaba comentando, todas ellas, de hecho todas las que he dicho, tanto las grandes, las medianas como las pequeñas, todas tienen un coste por usuario, con lo cual quiere decir que en el momento que hablemos pues ya de 20 o de 30 o de 40 usuarios, siempre vamos a ser más baratos, siempre. Y además un tema muy importante con el coste también, y es el mantenimiento. Es decir, todas las soluciones, todas tenemos un mantenimiento anual, por lo tanto, contra más grande sea o el coste inicial del software, quiere decir que también mucho mayor va a ser mi mantenimiento anual. Y además, aunque al principio seamos muy iguales, en el momento que adquiera más licencias, no solo voy a tener el añadido de ese coste adicional, sino que en ese momento el mantenimiento se va a incrementar. En nuestro caso, el mantenimiento es el del primer año, se incrementa anualmente por el IPC, por lo tanto es muy cierto, sabemos seguro, podemos hacer los presupuestos si queremos a 20 años, que sabemos que la partida de Apesoft ya sabemos exactamente lo que va a costar. Pero yo entiendo que vuestro software es un software muy atractivo ahora mismo para pequeña y mediana empresa, ¿no? No solo para gran empresa. Sí, no, la verdad es que, bueno, yo lo he dicho al principio, estamos en compañía de 2 millones y si mirásemos bueno pues las oportunidades de venta que Apesoft tiene en estos momentos, pues la verdad es que hay de todo. Hay oportunidades en clientes muy pequeños y medianos y ahí nosotros vamos a optar por ser la solución Business Intelligence, es decir, no va a haber otra solución y probablemente estamos en oportunidades en clientes bastante más grandes donde se ha detectado una oportunidad porque hay una problemática muy concreta que además nos está cubriendo con esa solución que probablemente ya existe y donde nosotros vamos a poder dar una buena solución. Por lo tanto, en ese sentido te diría que bueno, pues que en todos los sentidos y en todos los tipos de clientes. Muy bien, Jordi, pues muchísimas gracias por tu interesante exposición. Muchas gracias a los asistentes por haber preguntado y por haber asistido. Recordaros que este webinar lo hemos grabado íntegramente y que lo publicaremos pues posiblemente en 1 hora o 2 en demosdesoftware.com y en bay-spain.com. Y nada más, seguir digamos, los eventos que organizamos en eventos-it.com, como os he dicho antes. Y nada más, espero veros a todos vosotros por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.